Muy bien, miren, estamos en la tercera semana de esta serie que iniciamos llamada Grande a los ojos de Dios. Lo que estamos estudiando evidentemente es cómo ser grandes a los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos hacer para convertirnos en la persona que Dios nos diseñó para ser e impactar al mundo a nuestro alrededor? ¿Okay? Hasta el momento hemos hablado de dos conceptos muy importantes. Uno fue hablar de grandes pensamientos, hablamos de cómo tu vida de pensamientos cambia la dirección de tu vida, te conviertes en lo que piensas, y hablamos también de las grandes oraciones, que está totalmente relacionado con eso, porque cuando tú tomas esos pensamientos y tomas tus deseos y peticiones y los llevas a la presencia de Dios, haces entonces grandes oraciones. El día de hoy vamos a hablar de otro concepto que también está relacionado con esto, pero miren, este concepto del que vamos a hablar el día de hoy es el precursor de todas las grandes obras que se han hecho para la gloria de Dios. Soñar en grande. Vamos a hablar de cómo soñar en grande. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a hablar de nuestros sueños. Padre, te amamos, Señor, te damos tantas gracias por el privilegio de ser parte de tu familia, por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo para que lo fuéramos. Señor, por habernos llamado a servirte, Señor. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, y nos sentimos privilegiados de poder ser parte de ese grupo de gente que te sirve. Queremos, Señor, verdaderamente glorificarte con nuestra vida, causar un impacto en el mundo a nuestro alrededor, y te pedimos, Señor, que el día de hoy abras los ojos de nuestro corazón, nos ayudes a verte como realmente eres, a vernos a nosotros como tú nos ves, que a través de tu palabra, Señor, salgamos motivados para vivir verdaderamente para tu gloria. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, cuando hablamos de sueños, y obviamente cuando hablo de sueños no me refiero a qué soñaste anoche, sino a los sueños que la gente tiene, ¿no? De las cosas que quiere realizar en su vida. O sea, cualquier persona que se haya dedicado a estudiar ese concepto es consciente de que, fíjense, cuando una persona empieza a soñar verdaderamente con algo, o sea, cuando el sueño atrapa tu corazón, ese sueño lo que empieza a hacer es, empieza a moldear todo lo que tú eres, empieza a transformar la persona que eres y empieza a cambiar todo lo que haces. O sea, casi todos los grandes logros que se han hecho para la gloria de Dios, y de hecho todos los grandes logros de la humanidad, empezaron con un sueño. Hay personas que soñaron en algo y empezaron a perseguirlo y consiguieron exactamente lo que se propusieron conseguir. Hay otras personas que soñaron en algo y en el camino Dios los redirecciona, canaliza sus pasiones y entonces terminan yéndose en una dirección diferente, guiados por Dios. Pero de cualquier manera, dense cuenta que esos sueños que tenemos en nuestro corazón transforman el futuro de la gente, ¿no? O sea, los sueños que realmente abrazamos en nuestro corazón empiezan a transformar el camino que seguimos. Ahora, cuando hablamos de sueños, la gente normalmente hay dos conceptos que le empiezan a causar dudas y que quisiera aclarar así rápidamente, ¿no? Antes de que empecemos este estudio. Fíjense, una cosa que la gente me pregunta es, ¿puedo soñar cualquier cosa? O sea, ¿cuál es la naturaleza de lo que debería yo de soñar? Miren, este asunto de los sueños es una cosa peligrosa, les voy a decir por qué. Porque un sueño que atrapa tu corazón libera una cantidad de poder en tu vida que se convierte como en el viento que empuja las velas de la vida de una persona, ¿no? Y puede transformarlo todo, puede cambiar tu vida, incluso puede cambiar la historia del mundo, pero evidentemente puede cambiarla para bien o puede cambiarla para mal, ¿no? Piensen, por ejemplo, el apóstol Pablo. Su sueño era llevar la palabra de Dios a todos los gentiles del mundo civilizado y transformó el panorama teológico y espiritual del mundo. Pero piensen en alguien como Hitler, que su sueño era establecer la superioridad de una raza, y él también hizo una transformación terrible, geopolítica en toda Europa, y ha dejado cosas que todavía nos siguen afectando hoy. Tus sueños pueden ser cosas que persigas para tu propia gloria o para gloria de Dios. Piensen en Alejandro el Grande, ¿no? Él soñó con reinar al mundo y conquistó todo el mundo civilizado, y fíjense, su sueño transformó la cultura occidental hasta nuestros días. La razón misma por la que el Nuevo Testamento fue escrito en griego fue porque él helenizó a todo el mundo civilizado. O sea, esa conquista transformó la sociedad. O piensen en una persona como Hudson Taylor, que fue un misionero, que su sueño era llegar al corazón de China, que era un país cerrado
al cristianismo y él fue el precursor de la entrada a China. En este momento, China es el país en donde el cristianismo tiene el mayor crecimiento que ningún otro país en el mundo, y todo inició con el sueño de una persona que soñó en llegar a esos lugares. Entonces, evidentemente, si te preguntas cuáles son los sueños que debería perseguir, todo lo que tienes que hacer es recordar de qué se trata esta serie. Estamos hablando de ser grandes a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué debes de soñar? ¿No? Tienes que soñar en cosas que le den gloria a Dios. ¿No? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo extiendo el reino de Dios? ¿Qué sueño puede poner Dios en mi corazón que me ayude a impactar para gloria de Dios el mundo a mi alrededor y hasta donde Él me lleve? ¿Ok? Entonces, el otro concepto es cuando hablamos de qué tan grandes deberían de ser mis sueños, ¿no? Porque, fíjense, esto nos lleva al principio de la serie. ¿Se acuerdan que les decía que cuando hablamos de ser grandes a los ojos de Dios, la gente de repente se vuelve humilde? Como que pensamos que somos muy arrogantes y pensamos que Dios nos va a ver como grandes cristianos. Lo mismo pasa con los sueños. Como que la gente piensa que soñar en impactar la historia del mundo, ¿qué me siento? ¿El muy? ¿O qué? ¿No? O sea, ¿por qué me va a dar a mí un sueño así Dios? ¿No? Pero miren, piensen en esto. Si los sueños que persigues son tus sueños y los vas a hacer en tu poder, hay un límite a lo que puedes soñar, porque tienes una capacidad limitada. Pero si los sueños que vas a perseguir son los sueños que Dios pone en tu corazón y los vas a perseguir en su poder, entonces no hay límite a lo que puedes alcanzar. Lo que Dios espera es que tú sueñes lo imposible, que le tires a cosas que para ti sean imposibles, porque lo que vemos en la Biblia una y otra vez es que Dios se deleita en hacer lo imposible a través de gente que por fe en Él lo ve como posible. Entonces tenemos que tirarle a lo imposible con nuestros sueños. La gente, la verdad es que tenemos muchas ironías en este asunto de los sueños. La gente piensa, no, pero luego, ¿qué tal si Dios pone un sueño en mi corazón y no me gusta? ¿No? Si me manda de misionero a Timbuktu y yo quiero vivir aquí en Cancún, ¿no? Dice, todos tus sueños y todo lo que Dios ponga en tu corazón, ¿sabes de qué va de la mano? De los dones que te dio, es decir, de las cosas que haces muy bien y que aparte te encanta hacerlas. Entonces, encontramos plenitud cuando perseguimos los sueños de Dios que para nosotros parecen imposibles, ¿no? La gente también irónicamente piensa que esas personas que han transformado la historia deben haber sido gente muy especial, ¿no? Con habilidades increíbles y a lo mejor, no sé, ¿no? Como que únicos en muchas cosas, un talento inusual. Pero si estudias la historia te vas a dar cuenta que era gente totalmente ordinaria, que le permitió a Dios hacer cosas extraordinarias a través de ellos. Pero fíjense, es gente que como estaba convencida que con Dios todo es posible, le permitían a su mente explorar todas las posibilidades. Cuando tú por fe en Dios exploras todas las posibilidades, estás utilizando tu imaginación para la gloria de Dios. Y cuando empiezas a usar tu imaginación para la gloria de Dios, en tu corazón empiezan a surgir sueños increíbles que a Dios le encanta cumplir. Entonces, para soñar en grande, necesitamos soñar para la gloria de Dios sueños imposibles. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, en el 1 a 1, cuando platico con la gente, las preguntas que normalmente surgen son: ¿y cómo le hago para identificar mi sueño? ¿Cómo sé cuál es el sueño de Dios? ¿Cómo me llega? ¿Cómo me lo da Dios a mí? Miren, afortunadamente para nosotros, Dios dejó en su palabra montones de historias de individuos que se pusieron a soñar en grande y cambiaron la historia del mundo. Nosotros conocemos a estas personas como los héroes de la Biblia, pero eran gente como tú y como yo, eran gente totalmente problemática, pecaminosa, miedosos algunos de ellos, o sea, gente totalmente igual a ti, a mí, inseguros. Pero ¿saben qué pasa con estas personas? Dios hizo algo en sus vidas que empieza a disparar una serie de situaciones que los llevan a pasar de un sueño que identifican a la realidad que cambió la historia del mundo. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy son algunas de esas historias. En el número 1 Romano, en su programa, dice cómo es que Dios da y cumple los sueños de su gente. Vamos a estudiar 5 casos el día de hoy de 5 personas famosísimas en la Biblia y vamos a ver cómo cada uno es diferente, pero vamos a ver cómo Dios les da el sueño y qué pasa en sus vidas. El primero es el caso de Abraham. Yo espero que conozcan la historia de Abraham. Si no la conocen, fíjense, Abraham es la persona a la que Dios llamó de su tierra para irse a iniciar el pueblo de Dios. Entonces, con Abraham, fíjense, esto no empezó con un sueño, empezó con un mandamiento.
En Génesis 12 Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja la casa de tus padres, deja todo lo que conoces y empieza a caminar y yo te voy a decir a dónde, a una tierra que ni te voy a decir qué. Entonces empieza con un mandamiento en donde le está diciendo, quiero que dejes atrás todo lo que conoces, todo lo que te da seguridad, todo lo que en donde te sientes cómodo, déjalo y empieza a caminar. Y no tenemos idea de qué tan audible fue la voz de Dios cuando le habló a Abraham, porque la Biblia no lo dice específicamente. Entonces Abraham pudo verlo olímpicamente ignorado, pero en lugar de hacer eso, obedeció y empezó a caminar y cuando llega a la tierra prometida, entonces, después de haber obedecido, Dios le da un sueño. Dios le hace una promesa en Génesis 12, le dice, te prometo que te voy a dar una descendencia que va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y a través de esa descendencia voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham empieza a soñar con una descendencia. Empieza a soñar con un hijo. De hecho, empieza a tratar de tenerlo porque dice, no, Dios dijo que iba a tener uno y voy a tener que buscar la forma de tener un hijo, ¿no? Ese es su sueño. Pero quiero que vean cuál es el caso de Abraham. Dice su programa, antes de darnos su sueño, Dios nos manda salir de nuestra zona de confort. En el caso de Abraham, antes de que Dios le diera su sueño de una descendencia que iba a bendecir a todo el mundo, Dios necesitaba que él demostrara que tenía la disposición de salir de su zona de confort, ¿no? O sea, yo quiero que piensen en estas cosas de forma personal, ¿no? O sea, si Dios te va a pedir, si tú eres uno como Abraham, Dios te va a pedir que dejes tu zona de confort para darte tu sueño. Y cuando se te acerque, ¿vas a estar dispuesto? O sea, si Dios te dice, quiero que dejes atrás estas relaciones, quiero que te muevas geográficamente, quiero que hagas sacrificios económicos, quiero que vivas la vida de una manera diferente, quiero que dejes estas cosas en las que encuentras tu seguridad y me sigas a mí, ¿vas a estar dispuesto? Bien, eso es lo que aquí Abraham está demostrando en dónde está su seguridad. Porque si su seguridad no está en Dios, si tu seguridad no está en Dios, cuando te pida que dejes ciertas cosas atrás, no te vas a atrever. Porque vas a sentir que estás dejando tu fuerza de seguridad atrás, tu fuente de seguridad, ¿no? Entonces, si eres como Abraham, esto va a empezar con un mandamiento. Dios te va a pedir que hagas algo y entonces te da tu sueño. Ahora, el caso número 2 es un caso muy diferente, el caso de José. José, ¿verdad?, uno de los 12 hijos de Jacob, este individuo, él tiene un sueño. De hecho, Dios le da un sueño muy clarito. De hecho, son 2, si han leído la Biblia, ¿verdad? José sueña primero que todos sus hermanos le van a servir a él. Sueña que todos los manojos del trigo que acaban de recolectar, el suyo está muy paradito y los demás llegan y le hacen una caravana. Y luego sueña que el sol, la luna y 11 estrellas vienen y le hacen una caravana. O sea, él que interpreta sueños dice, estoy soñando que al final van a terminar todos sirviéndome a mí. Acuérdense que su padre es el patriarca del pueblo de Israel. Entonces, no, a mí me van a servir todos, ¿no? A lo mejor tú eres como José. A lo mejor está poniendo Dios ciertos llamados, ciertas pasiones, ciertas cosas que hasta te da miedo contarle a los demás. José el imprudente le cuenta a sus hermanos empiezan a odiarlo por eso y eso dispara una serie de situaciones que van a causar que el sueño se logre. Pero obviamente tú y yo sabemos que Dios tuvo que preparar el corazón de José a través de mucha adversidad, tuvo que esclavizarlo, meterlo a la cárcel, una serie de cosas, pero cumplió su sueño. O sea, al final José terminó siendo el segundo hombre más importante de la nación más poderosa del mundo en esa época. Entonces, ¿qué aprendemos de José? Dice su programa, Dios pone sus sueños, aunque no los buscabas, directo en tu corazón. O sea, hay momentos en donde tú no andas buscando un sueño, tú no estás persiguiendo ciertas cosas y Dios de repente, ¡pum!, las pone en tu corazón. Y Él se va a encargar de que las sigas si te aferras a Él. Porque si recuerdan la vida de José, aún en todas las tribulaciones que enfrentaba, siempre estaba de la mano de Dios. También tenemos el caso de Moisés. Moisés es un caso también diferente. Fíjense, Moisés, él tiene un sueño que se va fraguando poco a poco en su corazón. Moisés era un niño hebreo que estaba en la esclavitud en Egipto, cuando el faraón ordena que maten a todos los niños recién nacidos. Y la mamá, como no quiere que lo maten, lo pone en una cesta en el río y la que lo encuentra es la hija del faraón y entonces lo adoptan y Moisés crece en la casa real, en el palacio real del faraón como un miembro más de la familia real. Pero conforme empieza a crecer, él se empieza a dar cuenta que él se parece más a los hebreos que a los egipcios. Y entonces empieza a fraguarse un sueño en su corazón de liberar a los hebreos.
pero lo empieza a tratar de hacer en su propia fortaleza, con sus propios planes. Se sale del plan de Dios, ve un día a un guardia egipcio que está maltratando a un hebreo y lo mata, ¿no? Y lo entierra en la arena como para tapar al muerto, ¿no? O sea, en la arena, ¿no? Pero al otro día, cuando ve a dos hebreos peleándose entre ellos y los trata de detener, se da cuenta que ya se enteró todo el mundo, porque le dicen: ¿que a ti quién te nombró líder? ¿También vas a matar a uno de nosotros? Y entonces el faraón se entera y Moisés tiene que salir huyendo de Egipto. Pero miren, entiendan esto: solo porque Moisés trató de llevar a cabo el sueño de Dios por sus propias fuerzas, no significa que Dios no lo puso en su corazón desde el principio. La realidad es que Dios había planeado esto para que sucediera a su tiempo, con sus planes, a su manera, pero el fracaso de Moisés simplemente sirvió para que él se detuviera a reflexionar en lo que había hecho. Yo no sé cuántos de aquí tienen niños chiquitos y cuando se portan mal le dicen: siéntate en el rincón y piensa en lo que hiciste. ¿Hacen eso con sus niños? Bueno, algunos sí, otros le dan uno, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso, Dios lo que le está diciendo a Moisés es: castigado al rincón, nada más que a él lo manda 40 años a reflexionar sobre lo que hizo. Entonces Moisés tiene 40 años para pensar en lo fútil que es tratar de llevar a cabo los sueños de Dios a través de sus propias fuerzas. Y lo entiende al grado de que cuando Dios lo manda, Moisés entiende que solo no va a poder. Entonces, ¿cuál es el caso de Moisés? Dice su programa: Dios nos permite fracasar cuando intentamos cumplir su sueño en nuestro poder para que aprendamos a depender de Él. ¿Verdad? Cuando nosotros recibimos los sueños de Dios, pero tratamos de hacerlos a nuestra manera, ¿verdad?, con nuestras fortalezas, con nuestros recursos, Dios lo que permite es que fracasemos. ¿Y cuál es el resultado? Pues fíjense cuál fue el resultado de Moisés. Dios tenía en Moisés a un libertador que sabía que tenía que depender de Dios, y a través de él, cuando empezó a depender totalmente de Dios, Dios hizo cosas impresionantes en el mundo. Y obviamente le dio vida al pueblo de Israel. Dios permitió que Moisés experimentara fracaso humano para prepararlo para una victoria divina. Y ese es el caso de Moisés. Ahora tenemos otro caso, que es diferente, que es el caso de David. El rey David, el que iba a ser el rey David. Fíjense, a David Dios le mandó un sueño a través de un profeta. O sea, va el profeta para ungir al que va a ser un día el rey de Israel. David en ese entonces tiene 16 años de edad, es un niño. Y entonces lo ungen como el que va a ser el rey, pero sigue habiendo un rey en ese momento, ¿no? Saúl. Y entonces David desde ese momento empieza a soñar con ser coronado y reinar en Israel bien, correctamente. Pero obviamente, si has leído la Biblia, sabes que David se tiene que pasar la mayor parte de los siguientes 10 años huyendo de Saúl, porque Saúl le empieza a ganarle en vida y lo empieza a tratar de matar. Pero en el proceso de estar huyendo todo el tiempo de Saúl, pasa una cosa muy interesante. David aprende a amar a Dios, a confiar en Dios por encima de todo lo demás, incluso por encima del sueño. O sea, David llega a entender que es más importante amar a Dios y tener una relación con Dios que cumplir el sueño que Dios tiene para él. De hecho, tiene 2 oportunidades para matar a Saúl. Saúl queda totalmente en sus manos indefenso, y si lo hubiera matado, en ese momento hubiera asumido el trono. Pero David sabe que eso sería salirse del plan de Dios, que no quiere que lo mate, y entonces no lo mata. Y está demostrando que él prefiere su relación con Dios que los beneficios del sueño que Dios le prometió. Entonces, ¿cuál es este caso de David? Fíjense lo que dice su programa. Dice: Dios nos enseña a través de la adversidad a amar al dador de sueños más que al sueño. Esa es una línea que muchas veces cruzamos, que es un problema espantoso, ¿no? Que nosotros, cuando empezamos a identificar los sueños de Dios, empezamos a creer que lo más valioso que podemos hacer es cumplir ese sueño. Pero ya nada más estamos pensando en nosotros, no en Dios. Dios lo que quiere es que lo ames a Él, que lo persigas a Él. Por eso David todo el tiempo decía: yo quiero más de ti, quiero estar en tu presencia todo el tiempo, porque se da cuenta que con Él en su vida está en paz, se siente pleno, no necesita ser rey. Y Dios honra esa forma de actuar, y entonces lo hace rey. Entonces tenemos que aprender a amar al que nos da los sueños más que los sueños mismos. Y por último tenemos el caso de Pablo. Pablo, que todos lo conocemos muy bien, ¿no? Fue un fariseo, asesino, que andaba furiosamente persiguiendo a los cristianos, pero que él consideraba herejes, ¿no? Él los consideraba como unos traidores a la causa judía. Y entonces empieza a perseguirlos a todos. Y vean lo que le pasa a él.
lo que él pensó que era su mayor servicio a Dios, porque estaba persiguiendo a la gente porque pensaba que le estaba sirviendo a Dios, se da cuenta que es su peor fracaso y su pecado más grande. No, lo que él pensaba que era bueno. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dice, lo confronta en un momento con una crisis tremenda. O sea, Pablo de hecho se queda ciego porque lo confronta con el Salvador a quien él está persiguiendo. Y en medio de esa crisis, Dios le da un mandamiento que se convierte en el sueño y la pasión de Pablo para el resto de su vida, que es predicar el Evangelio de Cristo para todos los que no son judíos. ¿No? Dice, tienes que irte y buscar a todos los paganos, a todos los que no creen en Dios, y a ellos les vas a predicar el Evangelio. Y ese sueño consume la vida de Pablo. Entonces, ¿cuál es el caso de Pablo? Dice, Dios clarifica tu llamado en tiempos de crisis y usa tus fracasos como plataforma para su cumplimiento a futuro. O sea, él lo que va a hacer es, en medio de una crisis, te va a poner en medio de una crisis espantosa, pero si te aferras a él, ¿verdad? Si lo buscas a él, lo que va a hacer es abrirte los ojos, vas a poder ver cuál es ese sueño y te vas a dar cuenta que precisamente todo el tiradero que has causado en el pasado es lo que te va a servir como plataforma para poder cumplir ese sueño en el futuro. Acuérdense qué es lo que le pasaba a Pablo. En sus escritos, ¿qué nos decía Pablo? Yo soy el peor de los pecadores, ¿verdad? Y si a mí, el peor de los pecadores, Dios me dio gracia y me salvó, todos ustedes están del otro lado. Porque yo perseguía a cristianos, mataba a cristianos, entonces si a mí me está salvando, a ti también. Entonces usa su fracaso pasado como la plataforma para cumplir su sueño en el futuro. Entonces la realidad es esta, miren, Dios nos va a dar sueños de diferentes formas. Algunos se van a cumplir, otros no se van a cumplir. Piensen por ejemplo en Moisés, que su sueño era entrar a la tierra prometida y jamás entró. Pero necesitamos perseguirlos con su poder, con su estrategia. Nuestra responsabilidad es buscar esos sueños, es pedirle que nos los revele, es orar por esos sueños y luego vivir para esos sueños. Por cierto, los que están trabajando en el grupo pequeño con el material que les estamos dando de estudio, esta semana van a trabajar en identificar sueños de Dios. ¿Ok? Pero bueno, dice, para continuar, una vez que Dios empieza a revelarte esos sueños, yo me doy cuenta que mucha gente no persigue esos sueños realmente. Y la realidad es que de la única manera en que los vas a poder perseguir con todo el corazón es si tienes ciertas creencias profundamente arraigadas en tu corazón. Entonces el número 2 romano nos dice esto, dice, para soñar en grande para la gloria de Dios, debemos creer que, y son 4 creencias, fíjense, la primera, tienes que creer que Dios está dispuesto. O sea, Dios tiene la disponibilidad, quiere hacer cosas maravillosas a través de ti, quiere que sueñes en grande y Él está dispuesto a hacer mucho a través de ti. Dice, 1 Corintios 2:9, dice estas palabras, dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. O sea, lo que nos está diciendo es, Dios ya tiene preparadas cosas increíblemente maravillosas para ti, ya las tiene preparadas. No, ahora tienes que buscarlas porque Él de verdad está dispuesto. Miren, yo sé que este versículo, mucha gente lo utiliza como un versículo para darle consuelo a personas que pierden a un ser querido. No le dicen, no, la Biblia nos dice que no te imaginas lo que Dios tiene preparado para nosotros y eso nos da consuelo. Eso es una realidad. La Biblia dice que no tenemos idea, por mejor que te imagines el cielo, te vas a quedar corto. Pero este versículo en particular no está hablando del más allá, está hablando del aquí y ahora. Pablo, que es el autor de la primera carta a los Corintios, está citando a Isaías. Y en Isaías 64, que no lo tienes en tu programa, te voy a decir lo que dice. Dice, ningún ojo ha visto a un Dios que como tú actúa en favor de los que en Él confían. Entonces está hablando, dice, nadie ha visto lo que Dios está dispuesto a hacer por la gente que aquí en el mundo confía totalmente en Él. ¿Ok? Tristemente, nos cuesta mucho trabajo ir con sueños verdaderamente grandes a Dios. De hecho, nos cuesta mucho trabajo cuando Dios nos revela sueños y los vemos muy grandes. Bien, somos hay una anécdota de un pescador, está sentado a la orilla de un lago y está pescando, y cada vez que saca un pescado grande, lo regresa. Y cuando saca uno chiquito, ese lo echa a su cubeta. Entonces hay otro que está al lado de él y lo está viendo, y cuando ya ve que van 3 o 4 veces que agarra los grandes y los regresa y los chiquitos se los queda, le dice, oye, ¿qué no es al revés? ¿Qué no nos quedamos con los grandes? ¿Por qué estás regresando los grandes? Y le dice, es que mi sartén es muy chiquito. Entonces, nada más puedo freír pescaditos, ¿no?
Entonces me quedo con los chiquitos, ¿no? Pero se dan cuenta que ese pescador somos tú y yo, que cuando Dios llega y te dice, tengo este sueño para ti, tú le dices, no, mi sartén es más chiquito, a mí mándame uno mediano, más chiquito, ¿no? ¿Saben por qué hacemos eso? Porque vemos los sueños de Dios a través de nuestra capacidad, a través de nuestras fuerzas, a través de nuestros recursos. Y cuando hacemos eso, estamos autolimitándonos. Y cuando nos limitamos nosotros mismos, eso es lo que normalmente genera preguntas como la de la Virgen María. ¿Se acuerdan de la Virgen María cuando el arcángel le dice, vas a ser mamá? Y él le dice, pero ¿cómo es posible si soy virgen? ¿Se acuerdan la respuesta del ángel? Pues aquí está, Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Dios está dispuesto a hacer cosas que a ti te parezcan imposibles para su gloria. Entonces lo primero que tienes que creer es que está dispuesto. Pero además de estar dispuesto, el número 2 dice, Dios ha prometido. Dios nos promete en la Biblia, ¿verdad?, que quiere hacer cosas maravillosas a través de ti, que quiere que sueñes en grande para poder actuar a través de ti. Uno de los versículos más poderosos en este sentido es el Salmo 37, versículo 4. Fíjense lo que dice. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Muchas veces la gente lee ese pasaje, ese versículo, y piensa que es una especie como de versículo de autoayuda, ¿no? De motivación, de decir, no, si tú te deleitas en Dios, puedes tirarle a lo que quieras y Dios te lo va a conceder. Pero eso no es lo que dice ese versículo. Fíjate, lo que nos está diciendo es esto. Si tú estableces una relación íntima, profunda con Dios, lo que va a suceder es que cuando empiezas a sentir el amor de Dios, ¿verdad?, te va a abrumar a tal grado que tu corazón va a estar tan emocionado que va a empezar a producir sueños, va a empezar a despertar sueños que están en tu corazón, que Dios se va a súper deleitar en cumplir, pero que provienen de esa intimidad en la relación con Él. Dios celosamente se encarga de cumplir los sueños de la gente que se relaciona con Él en amor. Y fíjense, lo que pasa es, tu corazón empieza a latir al mismo ritmo que el de Dios. O sea, de pronto empieza a querer lo mismo que Dios quiere. Te empieza a romper el corazón las mismas cosas que se lo rompen a Dios. O sea, te empieza a alinear con su forma de ver, con su forma de percibir, con su forma de amar. Y entonces empiezan a surgir sueños que vienen de Dios, sueños que puso Él en tu corazón. Y a lo mejor te preguntas, pues si ese es el caso, ¿por qué no vemos más sueños cumplidos? Yo estoy convencido de una cosa. La razón por la que no se cumplen tantos sueños en la iglesia hoy en día no es porque la gente sueñe en grande y es tan grande que entonces no lo pueden cumplir y terminamos desilusionados. No, es porque muy poca gente sueña en grande. Poquísima gente sueña en grande porque nos da miedo y por otra razón muy importante. La mayor parte de nosotros estamos tan enfocados en el ahora, en este momento. O sea, tienes situaciones, tienes problemas, y entonces tu vista nada más llega hasta cuál es el siguiente paso para sobrevivir. ¿Qué tengo que hacer para salir de esta? ¿Cómo llego al fin de mes? ¿Cómo resuelvo este problema? Y lo que Dios nos dice es, saca la vista de allá abajo y voltea hacia arriba. Quiero que me voltees a ver a mí, para que empieces a creer que estos sueños son posibles. Quita la vista de tu día a día y ponla en mí, que soy eterno. Entonces tienes que creer que Dios está dispuesto y aparte nos ha prometido, y por si fuera poco, número 3 dice, Dios nos invita. O sea, la Biblia nos dice que tenemos una invitación abierta a participar con Él en estas cosas. ¿Ah? Dios nos promete y nos invita a ir a soñar en grande. Fíjense, uno de mis salmos favoritos es el Salmo número 2. En realidad es un salmo profético. ¿Saben lo que significa? Es un salmo que profetiza acerca de Jesucristo. Pero en este salmo, miren, hay una invitación increíble que en ese entonces fue escrita para el pueblo de Israel, pero hoy esa invitación está abierta para toda la gente que está en Cristo. Y en el versículo 8 la invitación es, pero impresionante. Vamos a leerlo. Salmo 2:8 dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta lo que nos está diciendo? O sea, Dios no quiere que sueñes en pequeñeces. Te está diciendo, pídeme y te voy a dar todo el mundo. Si Dios puso ese sueño en su palabra y abiertamente te está invitando, está diciendo, pídeme, sueña conmigo, evidentemente quiere que tú y yo soñemos, pero en grande. Miren, lo que hemos estudiado acerca de Jesucristo aquí en la iglesia montones de veces es que Dios, que es omnipotente, a través de su Hijo Jesucristo, nos dijo
cantidad de veces a sus seguidores que todo lo que teníamos que hacer era pedir. Y por eso Jesucristo da promesas a sus seguidores que los deben de haber dejado con la boca abierta. Vean esta, en Juan 14, versículos 2 al 14, dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Miren, la primera palabra de ese versículo, ciertamente, en el original, y de hecho en las versiones un poquito más tradicionales, es una repetición. Dice: de cierto os digo. Es un modismo judío que significa: esta es una certeza absoluta. Jesucristo está hablando, le está diciendo: esta es una certeza absoluta. Si tú crees en mí, ¿se imaginan la sorpresa de los demás que estaban ahí? Si creen en mí, lo que me han visto hacer lo van a hacer y más. ¿Qué lo vieron hacer? Todos los milagros que hizo, la multiplicación de los panes, caminar encima del agua, resucitar gente. Dice: lo van a hacer y más. ¿Por qué? Porque yo voy a regresar al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Nos está diciendo: el que va a hacer estas cosas soy yo. ¿Y se acuerdan cuáles eran las condicionantes? Si han leído los siguientes capítulos de Juan, las condicionantes eran: quédate en mí, que tu corazón esté conectado con el mío, que tu mente esté puesta en mi reino, ¿no? Que nuestra relación sea genuina. O sea, son condicionantes de relación. Dice: tú ten una relación conmigo, pídeme a mí y yo lo voy a hacer. Y miren, yo creo que la creencia más importante que tienes que tener en tu cabeza es la 4. Dios es capaz. O sea, Dios está dispuesto a hacer las cosas, nos promete que va a hacer cosas, nos invita a hacer las cosas, pero tienes que entender que el Dios del que estamos hablando tiene la capacidad para hacer cualquier cosa. ¿Saben qué me doy cuenta? Que la mayor parte de la gente tiene estos conceptos intelectualmente asimilados, pero no se da cuenta de lo que significan. O sea, que Dios puede hacer cualquier cosa. Fíjense, si estudiaron el grupo pequeño esta semana, aprendieron este versículo, Jeremías 32, 17. El profeta Jeremías dice: ah, Señor mi Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Bien, hay una relación entre las dos partes de este versículo. Una es causa de la otra. Dice: tú has creado todo con tu poder, por eso para ti no hay nada imposible. Y vamos a tratar de entender lo que eso significa. Fíjense, el milagro más grande que encontramos en la Biblia está descrito en el primer versículo de la Biblia. Fue la creación del universo. O sea, cuando Dios creó al universo, con su voz dijo: créate, que existe, y el universo empezó a existir. Pero eso lo que significa es que si Dios creó el universo, significa que Dios está fuera del universo. Él no está limitado como todos los que estamos en el universo por el tiempo y el espacio. No tiene ese límite. Entonces fíjate lo que eso significa. Tú y yo ahorita estamos limitados por el espacio. Es decir, tú eres consciente de lo que está pasando en esta sala, porque aquí estás. Y de hecho, crees que estás consciente de lo que está pasando en esta sala, pero no te das cuenta que atrás hay uno está platicando, por allá ya se durmió aquel, no, aquel está tratando de calmar al niño. O sea, eso no lo ves, porque tú estás limitado por espacio. Pero por ejemplo, los que tienen a sus hijos aquí en el área de niños, creen que saben qué está pasando con sus hijos, pero no sabes a ciencia cierta, porque ahí están allá arriba. No sabes lo que está pasando en el otro lado del mundo, lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en la presidencia de Estados Unidos con sus desgarros. No tienes idea, ¿no? Bueno, Dios no está limitado por espacio, lo cual significa que Él, fíjate, tú piensas, Él sabe todo lo que está pasando. Entiende esto, no es que sepa lo que está pasando, es que ahí está. Está aquí, y está con tus niños, y está en Estados Unidos, y está en Irak, y está en Australia, está en todo el universo, está presente. ¿Ok? Pero aparte no está limitado por el tiempo. Tú, digo, más o menos sabes lo que vas a hacer dentro de un ratito porque tienes planeado ir a comer a algún lado, pero ¿sabes lo que va a pasar mañana? ¿Sabes lo que va a pasar la semana que entra? Crees que sabes en tu agenda, pero no tienes idea de lo que va a pasar. Olvídate, en un año o en 100 años. Bueno, Dios, para que lo veas otra vez clarito, no es que sepa lo que va a pasar, es que ahí está, presente. Mañana y en el futuro y en el pasado y ahorita, y está aquí contigo, conmigo, con todo, en todo el mundo, en todo el universo. ¿Ok? Entonces, ya que tienes esa idea, Colosenses 1 nos va a dar una idea todavía más profunda
de lo que significa el poder de Dios y de lo que está haciendo, porque nos va a hablar ya no de la forma de la creación, sino del estado de la creación. Fíjense, Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Y fíjense cómo continúa: por medio de Él forman un todo coherente. O sea, Dios no nada más creó todo, está en todos lados, presente, pasado y futuro. Aparte, Él es el que lo tiene todo funcionando en perfecta armonía todo el tiempo. ¿Entiendes lo que eso significa? Fíjense, les voy a dar nada más un dato para que lo traten de imaginar. Nuestro planeta en este momento está viajando alrededor del Sol a 107.830 kilómetros por hora. A esa velocidad vamos alrededor del Sol, ¿ok? Cada año nuestro planeta le da una vuelta completa al Sol, milimétricamente al mismo tiempo, o sea, con segundo, una vuelta completa. En nuestro sistema solar hay 8 o 9 planetas, depende a quién le preguntes, ¿no? Porque hay unos que ya descalificaron a Plutón, pero bueno, 8 o 9 planetas, y los 9 están haciendo lo mismo. Están viajando alrededor del Sol a una velocidad perfecta, exacta, y de forma que nunca hay colisión entre los planetas, ¿ok? Los 9. En nuestro sistema, en nuestra galaxia, hay aproximadamente 200,000 millones de sistemas solares. 200,000 millones de estrellas con sus planetas girando a la velocidad perfecta, todos sin chocar entre ellos. Nuestra galaxia es una de 125,000 millones de galaxias. Y en todos, trata de imaginártelo, 200,000 millones de estrellas por 125,000 millones de galaxias, planetas por todos lados girando alrededor de sus soles a la velocidad que Dios quiere, y Él tiene todo funcionando en perfecto orden. ¿Te puedes dar cuenta del poder del Dios del que estamos hablando? Si tratas de imaginarte las cantidades, las distancias, esos números sin abreviación no caben en la pantalla, no caben en tu cabeza. Ese es del Dios que estamos hablando. Y ese Dios se encarnó en Jesucristo y vino a la tierra y nos hizo promesas y nos dijo: sueña. Y tú estás preocupado por tus problemas, por tus obstáculos. ¿Te das cuenta del tamaño del Dios del que estamos hablando? Es curioso, fíjense, porque Jesucristo nos vino a probar una y otra vez que Él puede hacer lo imposible. Pero ¿saben cuál es el verdadero problema? Que a la mayor parte de la gente nos da miedo soñar. Nos da miedo soñar sus sueños. Y hay una razón específica para ello, que es el último punto en su programa, el número 3. Dice: el sueño, el gran sueño de Dios, termina por costarnos la vida. Los grandes sueños de Dios, el verdadero sueño de Dios para tu vida, te va a costar la vida. Y esa es la razón por la que mucha gente prefiere no soñar el sueño de Dios. Porque todos los sueños de Dios van a terminar por pasar por la cruz de Cristo. Dios nos dijo: tienes que negarte a ti mismo, ¿verdad? Tienes que dejar de preocuparte y ponerte a ti en primer lugar y darme a mí el primer lugar y dejarme a mí vivir tu vida. Tienes que morir a ti. La manera en que Jesús lo explicó, Juan 12:24, dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. De la única manera en que tú y yo vamos a producir mucho fruto es si estamos dispuestos a morir a nosotros por perseguir el sueño de Dios. Y miren, no malentiendan lo que estoy diciendo. Lo que sucede cuando empieza a perseguir el sueño de Dios es que todo lo demás empieza a perder importancia, pero no significa que ya no te va a interesar tu matrimonio, o tus hijos, o tus padres, o tus hermanos, o tu trabajo. Lo que significa es que empieza a invadir todas las áreas de tu vida. De pronto empieza a ver cómo Dios lo que quiere es que su reino venga a todo a tu alrededor y empieza a impactar a ese mundo. Y obviamente, en muchas ocasiones, la dirección de tu vida empieza a cambiar. De repente, cosas que antes te parecían importantes, cosas con las que pensabas que sin eso no voy a poder vivir, te das cuenta que en realidad no tienen importancia. Y si persigues realmente el sueño, te vas a dar cuenta que es un intercambio maravillosísimo, ¿verdad? Porque vas a empezar a dejar de perseguir cosas y de aferrarte a cosas que te dejan vacío de todas maneras. Y vas a empezar a perseguir otras que te llenan, que te dan una plenitud increíble. Miren, yo me pregunto, ¿qué harían ustedes si hoy en la noche se van a dormir
y ya que estén dormidos, ya después de 2, 3 horas, de repente se iluminara su cuarto así, pero increíblemente, y cuando abrieran los ojos estuviera Jesucristo parado al pie de su cama y les dijera: te voy a dar todos los recursos, todo el poder, todo el valor que necesitas para perseguir el sueño que tengo para ti, pero quiero que vayas y sueñes un sueño digno de mí. Ve, sueña. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? O sea, ¿qué rompe tu corazón? ¿Qué te apasiona? ¿Qué hay ahí que sabes que Dios está poniendo? Dios tiene un sueño para ti y quiere que lo sueñes y que sea imposible para ti que creas en que Él lo va a llevar a cabo. Ese sueño va a transformar tu vida y va a cambiar la historia. Y yo sé que estás pensando: la historia, no exageres. Piensa en esto: va a cambiar la historia de tu familia, va a cambiar la historia de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, puede cambiar la historia de tu vecindario, de tu ciudad, puede cambiar la vida de infinidad de familias que ni siquiera conoces y que a lo mejor ni siquiera vas a conocer. Porque los sueños de Dios tienen un efecto como de onda que va a través del tiempo afectando vidas para su gloria. Y todo lo que tenemos que hacer es soñar. Entonces la pregunta aquí no es si tienes un sueño, la pregunta es: ¿te vas a atrever a soñar? Porque si cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia, nos atrevemos a soñar, el impacto de esta iglesia en Cancún va a ser incontenible para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres fiel a tus promesas. Y tu palabra me dice que tienes un sueño para cada uno de los que estamos aquí, si no es que varios. Y tu palabra aparte nos dice que son sueños impactantes, sueños que a nosotros nos van a parecer imposibles y sueños que nos van a llenar de plenitud, Padre. Te pido, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando estas palabras, hoy mismo, Padre, tengamos el valor de ir a ti y de rogarte: dame un sueño, dame tu sueño, dame el valor, dame el coraje para ir hacia adelante, Señor. No dejes que el miedo, que lo que la gente alrededor me va a decir, que el resultado de la experiencia de lo que he vivido hasta hoy me detenga de soñar. Yo sé, Señor, que cuando tú das sueños y mandas a la gente a cumplirlos, tú provees, tú equipas, tú organizas. Y tu palabra nos dice que tienes absolutamente todo bajo control. Cada cosa que pasa en el universo estás presente y la manejas tú. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Ayúdanos a recordar que lo único que nos pediste que hiciéramos fue pedir y mantener nuestro corazón en ti y nuestra mente en tu reino. Usa esta iglesia, Señor. Úsanos a nosotros. Ayúdanos a impactar Cancún. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.